Hoy sábado 20 de febrero, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Dicen que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y a todo joven cristiano le enseñan a evitar las malas compañías, para no contaminarse con su mala influencia. Pero, ¿qué será más cristiano? ¿El evitar el contacto con los pecadores para que ellos no te alejen de Dios? ¿O acercarte a los pecadores para que tú los lleves a Dios? Eso es precisamente lo que hacía Jesús, tan criticado por los fariseos, de que se juntara con publicanos, prostitutas, gente de mala reputación. Pero lo hacía precisamente porque por ellos había venido, no por aquellos que son tan buenos que no creen necesitar la salvación. Un ejemplo sublime de esto fue un singular sacerdote jesuita, Juan Manuel Martínez, mejor conocido como el Padre Trampitas, apodado así por los presos del penal en las Islas Marías, a quienes dedicó más de 30 años de su vida, no visitándolos, viviendo con ellos, voluntariamente, sin salario alguno y sujeto a las leyes del cautiverio. Era un hombre delgado, de carácter alegre y bromista. En el origen de su vocación, él mismo se describe como un San Pablo, pero antes de convertirse, de joven fue un fanático anticlerical. Llegó a apedrear a varios sacerdotes, incluso a un obispo, hasta intentó dinamitar una catedral. Hasta que un día se conmueve al ver llorar a su madre, quien le dijo: «Te amo porque eres mi hijo, pero sufro mucho por tu actitud». Tocado por las palabras y sin duda por las oraciones de su madre, Juan Manuel decide ingresar a un seminario en Estados Unidos, pues en México era bien conocido por su recalcitrante oposición a la Iglesia. Ya ordenado sacerdote, el padre Juan Manuel regresó a México y voluntariamente quiso consagrar su vida a las personas que estaban privadas de su libertad por haber cometido delitos graves. Fue así que entró como preso voluntario a aquel penal para delincuentes de alta peligrosidad, aislado en la inmensidad del Océano Pacífico. Allí no había asociaciones pías que atender, ni tiernas ancianitas que confesar, solamente los peores criminales, que lo apodaron el Padre Trampitas, y de quienes se hizo un amigo, un hermano, un padre, ganándolos con su carisma y su celo por el Evangelio. Ellos no lo volvieron un delincuente, fue él quien ganó a muchos para la salvación al hacer que alcanzaran el sincero arrepentimiento y la adhesión a Jesucristo. Claro, no sin que eso le costara burlas, rechazo, humillaciones y hasta amenazas de muerte. Pero son innumerables los testimonios de conversión que se dieron por la presencia de este buen sacerdote. El más conocido, el caso de El Sapo, uno de los delincuentes más sanguinarios de su tiempo,
a quien se le atribuían más de un centenar de asesinatos, comenzando con un compañero de escuela, a quien lo mató clavándole en el pecho un compás. Un día, ambos coincidieron en el cementerio del penal, cerca de la tumba del mejor amigo de El Sapo, y donde el delincuente le dijo al padre que quería confesarse. Ambos se sentaron sobre un sepulcro, y al preguntarle cuáles eran sus pecados, El Sapo respondió: pues todos. Y después de darle la absolución, el sacerdote le preguntó qué oraciones había rezar para dejarle una penitencia, a lo que El Sapo respondió: ninguna. No te preocupes, yo haré la penitencia por ti, pero me gustaría que este domingo asistieras a misa, agregó el padre Trampitas. Y desde aquel día, El Sapo jamás faltó a una misa, aprendió a rezar y se volvieron grandes amigos. Cuando falleció el padre Trampitas, después de 30 años de autocondenarse en la tierra para salvar almas para el cielo, habiendo bautizado a más de 1000 presos, su última voluntad fue ser sepultado junto a su amigo El Sapo, el asesino converso. Si tú evitas las malas compañías para que éstas no te corrompan, eso indica que eres una persona decente. Pero si te juntas con los pecadores para ayudarlos, amarlos y convertirlos, eres un cristiano de verdad. Que tengas un día lleno de bendiciones.